para Javier Milei. Gustavo Damián González es analista político, está conectado con nosotros y vamos a pensar en lo que se viene, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que tiene Javier Milei con esta ley? No como punto de llegada, sino como punto de partida, nos decía recién otro colega. Gustavo, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, muy bien. Bueno, fin de un largo proceso, ¿no? Que arrancó con el inicio de este nuevo gobierno. Podríamos decir que es el segundo round ganado por el gobierno. El primero podríamos decir económico, el tema de la inflación. El segundo podemos pensar en esto de esta única ley que se acaba de aprobar, una mega ley, que quedó en el medio algunos jirones de estos artículos, pero que básicamente tiene esos 7 puntos que son centrales y que algunos lo entienden casi hasta como una reforma de Repasémoslo, Gustavo, porque acá, por ejemplo, estábamos adecuando, por supuesto, toda nuestra atención a lo que es ganancias y bienes personales con el objetivo ahí del tema. ¿Querés acomodarte tranquilo? Listo, ya está. Ya. Ah, bueno, no, decía, nos adentrábamos en el tema económico, como por ejemplo con lo que es ganancias y bienes personales, pero claro, a ver, reforma laboral, ¿no? Digo, algo importantísimo como hablar de algunas cuestiones que se están poniendo en agenda y que son súper importantes para la continuidad, no solo ahora lo económico, con el programa de Javier Milei, si este paquete fiscal le da holgura, claro, le da holgadez en relación a lo que puede hacer a partir de ello, sino también otros temas que son súper importantes, como digo, es el tema laboral en nuestro país. Bueno, ahí una de cal y una de arena, ¿no? Una reforma laboral importantísima, sin ninguna duda, pero al mismo tiempo negociada con los sindicatos que pretendían, la ley originaria pretendía sacarle el control de las horas sociales y del pago compulsivo de los afiliados, ¿no? Es decir, es una reforma importante, sí, porque aumenta el periodo de prueba, pero al mismo tiempo uno de los elementos que era un caballito de batalla, que era sacarle el control de las obras sociales, y por otro lado el pago compulsivo de los sindicatos, bueno, eso no pasó. Sí pasó las facultades extraordinarias como punto número 1, es decir, facultades extraordinarias del legislativo al ejecutivo. Casi todos los presidentes desde la recuperación de la democracia hasta ahora han tenido esas facultades extraordinarias. Punto número 2, el RIGI. Esto es incentivo para aquellas empresas que vengan con 200 millones de dólares para... 200.000 millones, una cifra exorbitante. Exactamente. Ahí hubo discusión, obviamente, con el tema de las pymes, etcétera, etcétera, y algunos bemoles que han dejado algunos diputados. De hecho, y ganancias fue uno de los temas centrales porque los patagónicos, por un lado, y algún sector de la Unión Cívica Radical puso algunos bemoles con respecto a esto. Por otro lado, aquel proyecto pomposo de las privatizaciones se aprobó, pero también recortado, es decir, no pasó las privatizaciones, por ejemplo, de los medios de comunicación, sí la posibilidad de privatizar ENARSA o AISA, pero se ha achicado también esos márgenes. Ley de hidrocarburos, obra pública, tabaco, que era el conflicto que tenían con los del norte, especialmente con los misioneros y correntinos, pasó de un 70% al 73% de impuestos al tabaco, que es una de las dificultades. Bueno, y lo que decía de la obra pública, de refinanciar o repensar este tema de la obra pública. Con lo cual, resultado final, tenemos la primera ley aprobada, podemos decir un triunfo, no lo que buscaba originariamente el gobierno, pero la verdad es que ahí ayer la visita de Francos, de la vicepresidenta de la Nación, que estaban presentes. Karina Milei también. Karina Milei, daban cuenta de la importante que era para el gobierno nacional aprobar esta ley. Hace un ratito habló Javier Milei en un
medio de comunicación y decía también, hablábamos recién, Mariano, lo hace antes de que arranque el mercado. De la apertura de mercados, que se espera una baja del dólar, una suba de los bonos, de las acciones hoy, principalmente por el paquete fiscal, ¿no? La aprobación del paquete fiscal, que eso era lo que estaba en duda, ¿no? Ya lo de la ley base estaba de alguna forma apreciada. Sí, los mercados estaban esperando esto, ¿no? Los mercados sin ninguna duda estaban esperando la aprobación del paquete fiscal y también de la ley de bases, porque más allá de la letra muerta de la ley que termina redactada, lo cierto es que necesitaba un espaldarazo político del gobierno nacional, que hasta el momento parecía que tenía algunas cosas para mostrar en términos macroeconómicos, pero le faltaba esa pata política. Y ayer, digamos, recuerden ustedes que en algún momento el presidente de la Nación dice, bueno, un primer hito va a ser con la aprobación de la ley. De hecho, recuerden ustedes que en una de las entrevistas que hizo, cuando le preguntan sobre la posibilidad de cambiar algún ministerio, dice, bueno, hay posibilidad, los ministros son todos fusibles y pueden cambiar todos. Claro. Y un hito importante puede ser la ley de bases. Una vez que esté la ley de bases, va a ser un primer momento de este gobierno. Entra Sturzenegger también, dijo Javier Milei, para ser el responsable, ¿no?, de esta desregulación del Estado. Eso por un lado, y si va a haber pacto, ¿no?, para el mes de julio. La voluntad está del gobierno nacional, estará la voluntad de los otros también convocados. Y aparte que lo tuvo que prorrogar, ¿no? Recordemos que era el pacto de mayo, que se pasó al pacto de junio y ahora de julio, ¿no? Sí, dos cosas. Lo de Sturzenegger parece que viene bastante lento, ¿no? Hay un anuncio originario, pero parece que viene en carreta eso. Lo otro es el pacto de mayo, que se convierte en pacto de julio. Una vez aprobado esta ley, por correlación directa, ese pacto va a estar. Va a ser interesante esa foto. ¿Quiénes van a estar en ese pacto? Eso le va a dar volumen o no a esta nueva etapa del gobierno nacional. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo esa foto con 5 gobernadores que con 14 gobernadores. No es lo mismo esa foto con empresarios o sin empresarios, con sindicalistas o sin sindicalistas. El pacto se va a hacer. Va a ser como la ley ómnibus que después se convierte en un colectivito más chico, o va a ser un pacto, un superpacto, o va a ser un pactito, ¿no? Va a jurar los próximos días, Federico Sturzenegger, lo dijo Javier Milei hace algunos minutos, nada más, bueno, como parte de este ministerio que va a llevar adelante reformas que tienen que ver con un proceso de liberización, podríamos decir. Sí, por eso Milei salió a ratificar, ¿no?, al ministro de Economía, Luis Caputo, justamente por las diferencias que hay entre ellos. Ahora, lo que queda claro es que cualquier traspié en lo económico va a estar ahí Federico Sturzenegger para ser el virtual próximo ministro de Economía. Bueno, es una afirmación muy fuerte, muy virtual ministro de Economía. Porque vos sabés, Mariano, y lo has explicitado recién, de que hay algunas tensiones, inclusive hay miradas, hay bemoles de miradas económicas entre uno y otro, ¿no? Bien, si se convierte en lo que vos decís, en un virtual ministro de Economía, estamos en un problema, porque allí sería un doble comando y ya sabemos lo que significó cuando en el Ministerio de Economía hay pesos pesados que se pisan unos con otros, ¿no? Pero se habló, Gustavo, se habló en algún momento, hay que ver qué tanto asidero hay en esto, de que sería Caputo un ministro de una primera etapa de un gobierno de Javier Milei, ¿no? Y que después de hacer una parte, ese trabajo, un poco también como una revancha personal, llegaría otra figura como más correspondiente a objetivos que tiene Javier Milei más a mediano y a largo plazo. Caputo, en primer lugar, había venido para conseguir los 15.000 millones de dólares que todavía no le consiguió, ¿no? Está bien, pero al mismo tiempo el presidente dice que este es el mejor ministro de Economía de la historia. Sí. De este momento. Entonces, bueno. Porque es así, Gustavo, siempre falta una otra parte de la oración que no la dicen, pero sabemos todos que tácitamente está. Liberamos el impuesto país.
no te decimos, pero lo vamos a... Es como que, bueno, igual está bien. Nicolás Pose, ¿no? Nicolás Pose, que era el hombre de la mesa chica de Javier Milei. Es una buena forma de manejar las afirmaciones tan centrales. Y sí, ahora, lo cierto es que hasta el momento, por lo menos, algunas variables macroeconómicas son positivas para el gobierno. Sin duda. Y el presidente es bastante futbolero, así que equipo ganador no se cambia, así que me parece que en eso va a tener el apoyo explícito del ministro de Economía. La llegada de Sturzenegger va a generar un ruido, sin ninguna duda, para Caputo y para todo el gabinete económico. Sturzenegger es un peso pesado, no es un convidado de piedra. En ese sentido, Mariano, que sabe mucho más de estos temas, dice, bueno, se va a convertir casi en un ministro de Economía. O en el potencial o reemplazante, ¿no? facto, Digo, en caso de que a Caputo le vaya mal, ¿no? Todos esperamos que le vaya bien, por supuesto, como argentino, obvio. pero en caso de que le vaya mal y tenga que dar un paso al costado, y el número puesto sería, sería Federico Sturzenegger, ¿no? Los temas estaban, por ejemplo, dicen con el tema de tarifas, ¿no? Lo que quería hacer justamente Caputo en esta situación para la clase media, entendiendo que hay poco margen, ¿no? Y también que quieren todavía que los acompañe la opinión pública. Javier Milei, no nos olvidemos, lo presentó como un rockstar, dijo, ¿no? Que van por la calle y la gente lo saluda, que le agradecen, que haya bajado la inflación y un montón de cuestiones. Y en ese sentido fue, por ejemplo, que se había incluso pateado los aumentos de las tarifas hasta que alguien, de las tarifas digo, hasta que alguien levantó el teléfono y dijo, bueno, que siga haciendo el esfuerzo a la clase media y que pague, ¿no? Lo que debería empezar a pagar, ¿no? Como parte de una clase media que ahora va a pagar ganancias que antes no lo pagaba. Claro, ¿no? bueno, por eso, como, bueno, también una visión ahí que un poco contrarresta con lo que Caputo quería hacer en ese sentido de dar un poco más de margen para algún sector de la sociedad. Sí, ahí pondría yo un bemol, ¿no? Porque me tomo de lo que vos recién, Rocío, decías. Sí. Ahí tiene como un plan B. Si falla acá, tiene esto. Ahora, una cosa es que haya un jugador suplente, haciendo una analogía del fútbol, ¿no? Una cosa es tener a un buen suplente ahí haciendo precalentamiento. Otra cosa es tener a un 9 acompañando. ¿Qué quiero decir? Digamos, si le va mal al equipo, el 9 estaba jugando también, ¿sí? Otra cosa es que esté de suplente. Hoy a Sturzenegger lo va a poner ahí de 9, con lo cual no se lo llevaría puesto también si lo económico le va mal. Es una buena pregunta. Es que tiene mucho sentido lo que planteas, pero bueno, son cosas que van surgiendo yo no en el marco nada de esta... que ver porque entre tarde, diría. No, bueno, pero Exacto. igual bueno, no es un argumento que le valga a la opinión pública, no le importa en qué momento entraste, les importa si estuviste o no. La verdad es y por otro lado, una cosa es que entres perdiendo 3-0 y otra, digamos, 2-2. Mirá vos qué bien que está Mariano para esas excusas, casi asesor te diría. Mariano se está preparando ahí porque... No, Mariano le escapa a la órbita, no porque no lo hayan llamado, pues todos sabemos que él tiene mucha información y es muchas veces generador de primicias, pero él así cuidas tu reputación, ¿no? Nunca pero en el está bien gobierno. para las excusas. En ninguno. Ninguno. Ahora, la tarea del del periodista siempre ahí es... será el suplente que está precalentado. No quiere saber nada, te digo. Ya le han ofrecido en algunas oportunidades, no digo que este gobierno, pero lo conocen mucho, Mariano. Por eso nos trae muy buena información. La última, Gustavo, ¿qué ves para el mercado para el dólar los próximos días? ¿Cuánto puede llegar a bajar? Bueno, esto es un espaldarazo, sin ninguna duda. Esto es lo que estaba esperando. Es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? O sea, esto es lo que esperaban los mercados. Ahora, los mercados después tienen sus propias lógicas y sus propias multivariables que pueden modificar esto. En un país como la República Argentina, que no es muy previsor, esto le da un viso de previsibilidad y algo parecido a la seguridad jurídica. ¿Es suficiente para esto? A partir de esto tenemos la solución del país, no, de ninguna manera. Pero el gobierno necesitaba esto para mostrarle a los mercados. Los mercados por lo menos hoy pueden irse de alguna manera tranquilos diciendo, bueno,
el apoyo político de un presidente que institucionalmente tiene una franca minoría en diputados y senadores y que logró incluso que diputados catamarqueños del PJ terminen acompañando la ley, ¿no? Porque pensemos que acá convencieron a muchos bloques parlamentarios, inclusive a bloques del peronismo de los catamarqueños, claro, que terminan votando a favor de la ley, ¿no? Y ahí todo un tema, ¿no? Porque justamente si votaban por cómo se dio la votación, Gustavo, también estaban votando a favor de cuestiones como reforma laboral y un montón de cosas ahí que quedaron en el medio. Por ejemplo, Unión por la Patria, que intentó mostrar unidad. Hay que ver, es interesante ir viendo también cómo se perfilan las otras fuerzas políticas a partir de ahora, ¿no? Oposición bueno, el de... radicalismo hubo un debate muy importante y los gobernadores patagónicos también un debate muy importante, porque no se fueron muy contentos algunos sectores. O sea, acompañaron porque dice tenemos que darle las herramientas, pero tampoco es que se fueron muy contentos después de esta ley, especialmente los representantes de la Patagonia y algún sector del radicalismo que incluso en el Senado Lutó había votado en contra, ¿no? Gustavo, gracias por atendernos, traernos tu análisis y bueno, por supuesto, pendientes, ¿no? A lo que suceda a partir de ahora. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana, que tengan lindo fin de semana. Gracias.